mi tema es ¿qué del gozo? ¿Cómo, de dónde viene el gozo? ¿Cómo podemos adquirir el gozo? ¿Qué es eso de el gozo? Y quiero empezar diciéndole que en el mundo en el que vivimos hay tantas razones para estar tristes y preocupados. Cuando nosotros vemos las proyecciones económicas que lanza nuestro país, cuando vemos a la violencia que nos está afectando en este momento, cuando vemos muchas veces nuestras propias realidades, cuando vemos un hijo que está tomando quizás un camino, cuando vemos la relación conyugal, cómo está, cuando de pronto entramos con enfermedades, son situaciones reales que vienen a nuestra vida y que de alguna manera nos afectan. O sea, la crisis de alguna manera es parte de lo que nosotros estamos viviendo o que vivimos todos los días y tenemos tantas razones para estar preocupados. Piense usted un momento, ¿cuáles son los pensamientos aquellos que dominan? ¿En qué piensa usted continuamente? A veces pensamos mucho en lo que no tenemos, en que tenemos que hacer tal cosa, pero no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, o a veces volteamos a ver a nuestra realidad y no nos gusta lo que está pasando. Algunos otros estamos lidiando con problemas de duelo, con problemas de dolor. Quizás usted sufrió una pérdida en su corazón, una pérdida de una relación, quizás un familiar se fue a estar con el Señor y entonces empezamos a vivir un estilo de vida de luto. Hay personas que viven en duelo muchos años, aunque se hayan olvidado del evento que los llevó a estar en duelo. Muchas personas incluso piensan que no tienen el derecho de ser felices con las situaciones que han vivido en sus vidas. Y por otro lado, el mundo que vivimos a veces nos marca tanto que hubo una situación que se dio cuando usted era joven, cuando usted era niño, que lo llevó a sentirse o a vivir de X o Y forma, y entonces uno empieza a vivir en duelo, y uno se ríe y vive la vida normal, pero también a veces estamos viendo el duelo, y yo veo como que este tipo de cosas, estas dos cosas, tanto las preocupaciones de nuestras circunstancias, como el vivir en duelo a veces por las circunstancias que vivimos en el pasado, hacen que cuando nosotros nos encontremos con algo distinto, como es la verdad del Señor, son los versos aquellos de el gozo del Señor es mi fortaleza, o paz en la tormenta, o muchas cosas que el mensaje de Dios viene a contraatacar nuestra vida, viene en contra de lo que sentimos. A veces nos cuesta vivir esa realidad, nos cuesta ser felices, nos cuesta ser felices por todo el trasfondo de lo que está pasando. Y si uno es feliz, es porque concienzudamente uno está tomando decisiones todo el tiempo de esa felicidad, pero si de pronto pasan algunas circunstancias y uno deja de tener esa disciplina de estar escogiendo bien los pensamientos, es muy fácil llegar a caer nuevamente en un estado negativo. De eso le quiero hablar hoy. En el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 22 del libro de Esther, encontramos una declaración muy asombrosa. Ahí está la primera parte del verso nada más. Esther 9:22, y dice así: porque en esos días los judíos, refiriéndose al pueblo de Dios, se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Esto capturó mi atención, un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. De tal manera que ellos harían días de banquete y de regocijo y enviarían porciones de comida unos a otros y harían donativos a los pobres, porque fue un mes que se convirtió de tristeza en alegría. Esa parte me gustó, se convirtió de tristeza en alegría. Y yo pensé para mi vida personal, puedo aplicar eso, puedo aplicar que se convierten cosas, situaciones se convierten de tristeza a la alegría, que se convierten de duelo, de luto en día festivo. Yo no sé cómo sea usted, pero a veces llegamos a celebrar solamente los triunfos de otros,
ya no tenemos triunfos en nuestras vidas. Cuando nuestro equipo al que le vamos gana, quizás nosotros celebramos eso, pero eso es tan efímero, eso es un momento y al final no nos trae ningún beneficio a nosotros. Pero no vivimos celebrando y por eso esta porción me llamó poderosamente la atención, porque fue un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en un día festivo. Y eso me gustó. Estamos hablando del libro de Esther y la historia de Esther es bien interesante, y para crear un poquito de contexto yo le narro algunos puntos que me hablaron de cómo se llegó a dar eso. Lo primero es, el libro de Esther narra la historia de un hombre que detestaba al pueblo de Dios, un enemigo que se llamaba Amán. Amán era, el pueblo de Dios estaba viviendo cautivo en el imperio ya medo-persa, ya no era el imperio babilónico, ya eran los medos y los persas. Y ellos estaban cautivos en la capital del imperio. La historia toma lugar en la capital del imperio, la ciudad de Susa. Y allí de pronto se levantó un príncipe, quizás no por herencia, pero sí una persona muy allegada al rey, se llamaba Amán. Y este personaje detestaba al pueblo de Dios. Siempre ha habido personas que detestan al pueblo de Dios. Siempre habrán personas que detestan al pueblo de Dios, porque tenemos un enemigo en común. Y este hombre, usando de algunas tretas, va con el rey y le dice: mira, rey, hay un pueblo que es contrario a tus preceptos, es un pueblo que no te conviene tenerlo, exterminémoslos. Y de la noche a la mañana hacen un decreto, y el decreto es exterminar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y en medio de eso Dios inspira a un hombre, Mardoqueo, y a una mujer, Esther, quienes se levantan, interceden, logran una audiencia con el rey y obtienen el derecho a defenderse. El pueblo no tenía ni siquiera el derecho a defenderse, pero obtienen el derecho a defenderse. De tal manera que llega el día, y cuando el día D llega, ellos obtienen una victoria muy importante, de tal manera que el capítulo 9 narra la felicidad con la que ellos enfrentan la situación. El gozo es resultado de qué? Espero que fijarnos en algunos personajes de este libro nos traiga luz en ello. El primer personaje importante es, bueno, antes de entrar en eso, quizás debo decirle que Dios está en todo. Lo primero que tenemos que reconocer en este libro es el personaje de Dios. Dios está en todo. No lo vemos, no lo sentimos. Muchas veces tengamos la tentación de preguntar en un momento difícil, en un momento duro: ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me abandonaste? Como decía aquel himno, ¿verdad? ¿Por qué me abandonaste? Y contestaban unas hermanas del coro: no sé por qué, contestaban las hermanas del coro. A veces nos sentimos abandonados por el Señor, sentimos que no le importamos, sentimos como no lo vemos, como no lo sentimos, como no lo percibimos. Pero querido hermano, querida hermana, Dios está en todo, Dios está involucrado en tu vida. Hay algunos detalles tan peculiares de este libro. Por ejemplo, el rey tenía una reina y un montón de esposas, que era la costumbre en ese entonces. Así que tenía un harén, y tenía una reina, y un día quiso hacer un banquete con la reina, pero la reina dijo: yo voy a hacer mi propio banquete. Y el rey la manda a llamar y le dice: mira, te voy a mostrar. En ese entonces las mujeres eran trofeas, por trompudas y feas, no es broma, eran trofeos. Así que el rey dice: mira, ven, pero usted sabe, aquellos estaban todos bendecidos con el mosto, y la reina dice: no, yo no me quiero, y rehúsa ir. Y entonces los hombres vienen con rey: mire, ¿cómo puede pasar eso? Que haya una mujer insujeta. La Biblia dice que la mujer sujeta. Hoy les va a caer mal a las mujeres, tranquilas, es una broma.
De verdad, a mí me caen bien las mujeres. Ok, pero el punto es, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué la reina Vasti no quiso ir a ver qué había pasado? Y la destronan. Y tantas circunstancias que se van dando en el libro que solo Dios pudo haber operado. Yo quiero decirte, mi querido hermano, la razón por la cual tú estás acá es porque Dios está involucrado en todo. Dios está involucrado en tu vida. No viniste aquí porque te levantaste, porque te trajo la mujer, porque te trajo el esposo, porque de plano hay que quedar bien. No viniste aquí porque... No. Viniste aquí porque Dios ha creado las circunstancias alrededor de tu vida que Él quería que escucharas este mensaje porque vas a salir mejor de cómo entraste. Hay circunstancias que se están dando. Hay situaciones de pronto que oyes un canto en la radio que te ministra y Dios te está hablando. Hay mensajes, alguien te dijo una palabra, alguien te sonrió, alguien dijo algo. Son circunstancias que no podemos más que aceptar, que Dios está involucrado en todo lo que nosotros hacemos. Está involucrado, no lo podemos sacar. No es así, nuestro Dios no se va a apartar, no nos va a dejar. Dios está en todo. Dios está en tu vida. Y está en lo que estás viviendo. Sin importar qué cosa sea. Allí está Dios. Está involucrado, está pendiente, está escuchando, está queriendo bendecirte. Bueno, primero Dios. Pero luego está Amán, el enemigo. El enemigo del pueblo de Dios. Nosotros tenemos un Amán. A veces nuestro Amán es físico, pero seguramente nuestro Amán es espiritual. Tenemos un enemigo. El enemigo que nosotros tenemos tiene una función. Es tan importante conocer acerca del enemigo. Es tan importante conocer acerca del príncipe de las tinieblas. Porque si nosotros conocemos contra quién estamos peleando, sabremos cómo pelear. Ahora, yo no le quiero sugerir a usted que se vuelva un experto en demoniología. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que es muy importante que lo conozcamos desde el aspecto de lo que la Biblia dice que Él es. Hubo un tiempo cuando la liberación demoníaca se puso de moda en los años 80, hubo un tiempo que se veían demonios en todos lados. Y miraba a un hermano panzón, en el nombre de Jesús fuera espíritu de grasa. Y miraba a una hermana en Arizona, en el nombre de Jesús fuera espíritu de Arizona, decía. Y miraba a un hermano orejón, en el nombre de Jesús fuera espíritu de Oregón, decía. Entonces, y la gente miraba demonios en todos lados. Y si de repente el foco empezaba a funcionar más, espíritu inmundo de antifoco. Y de verdad, yo le estoy hablando derecho, ya vivido. Suena chistoso, pero el enemigo no es para que le echemos la culpa a él de todo. Todo lo malo que pasa en tu vida no es para que le eches la culpa. Él tiene una función y la función la dice su nombre, el opositor. Él está para oponerse a ti. Si tú vas a tomar una palabra de fe, Él está para oponerse a esa palabra de fe que tú estás tomando. Si tú vas a tomar una palabra de sanidad para tu vida, Él está para oponerse a esa palabra de sanidad a tu vida. Él está para distraerte y Él está para cumplir la palabra de Dios. También. El enemigo nuestro no es enemigo de Dios. Él no puede ser enemigo de Dios. No hay una lucha entre el bien y el mal en la plataforma divina. No, hermano. Satanás no le llega ni a los tacones a Dios. Dios podría hacer así y pura cucaracha. Satanás dejaría de existir. Es parte de un sistema en donde Él viene a oponerse a nosotros. Eso es lo que le pasó a Job. Nos acusa, nos opone, nos engaña, a veces le hacemos caso y cuando le damos autoridad, nos viene a cobrar las muelas. Nos viene a cobrar. Cuando le damos autoridad, nos viene a cobrar. Amán. Luego, mire lo que dice Romanos capítulo 6, 23. He subrayado la parte que quiero que usted lea en este momento. Dice, porque la paga del pecado ¿es qué cosa? Muerte. Muy bien. El segundo aspecto que yo quiero que usted se fije, tercero, porque primero es Dios, luego es el enemigo. El tercer aspecto es los edictos que se dan. Amán le hizo al rey firmar un edicto. Mira, aquí está.
y lo firmó. Y cuando al final esto se descubre, el rey dice, miren, yo no puedo anular ese edicto. Ustedes van a tener que crear otro edicto que yo no puedo anular, porque una vez está firmado, la ley persa me dice que tiene que cumplirse. Aquellos querían que lo anularan. Los edictos que a veces tenemos son el resultado de haber escogido la desobediencia, o sea, el pecado. El pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pareciera chistoso, pero hasta hace años, pecado era pintarse las uñas. Por eso nunca me las pinté yo. Pecado era que las hermanas agarraran el famoso crayón de labios, ¿verdad? Y se lo untaran, fuera mantequilla, se lo pusieran en los labios. Eso era pecado. Pecado era jugar fútbol. Pecado era muchas cosas, que eran todas criterio de hombres. Pero pecado es quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado. Pecado es ir en contra de lo que Dios dijo. Por ejemplo, en el primer pecado, en el pecado original que le llaman, Dios va con Abraham, lo pone en el huerto del Edén y le dice, mira, trabájalo y vas a poder comer de todos, menos del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Ese no puedes comer. De ahí todos. Entonces llega Amán con la mujer y le dice, mira, es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. De ningún árbol pueden comer. Y la mujer dice, no, Amán le dice, no es así. Podemos comer de todos, solo de aquel, ese no podemos comer. Y entonces empieza a negociar con Amán, con el enemigo, con la serpiente, y come. Y cuando la mujer come, va, busca al mariachi, y le dice, toma, y el mariachi también come. Y conocemos el resto. El pecado entra al mundo. Comen el conocimiento del bien y del mal. Y el bien y el mal dejan de ser algo exterior, algo que estaba en un árbol, se convierte en algo que está adentro de uno. Pero lo curioso es que cuando Dios los busca, aquellos se hacen su ropaje de higo o de algo, ¿verdad? Usted se podrá imaginar a aquellos vistiéndose y llegarán con Dios y, hola Señor, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y entonces Dios dice, ya, ¿qué hicieron? ¿Quebrantaron lo que yo les había dicho? Sí, bueno. Ahora, ¿los mató? No los mató físicamente, pero sí los expulsó. Cuando nosotros pecamos, vamos en contra de la ley de Dios, habrá un precio que pagar. Eso no nos lo podemos quitar. Hay un precio que pagar. A veces puede ser muerte en la billetera, y usted ofrenda, y usted diezma, y usted trabaja, y usted se levanta con el sol y se acuesta con la luna, y usted hace todo, y pareciera ser que y no alcanza, y los negocios no prosperan, y no salen. Quizás hay un edicto de muerte. Quizás su cuerpo, la enfermedad que se está tratando y que no se va, y que no se va, y que no se esconde, quizás tenga que ver algo con eso. Dios nos puso en un sistema de justicia. Y los edictos quedan así. Así que ahí están los edictos. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo hay que leerlo completo. Y aquí está el papel de nuestro Señor. A pesar de que pecamos y a pesar de que tenemos edictos contrarios a nosotros, que nuestro enemigo va a venir a cobrarnos, a pesar de ello, Dios, y esto es otro de los grandes milagros de que Jesús haya venido a la tierra, Dios nos dio un Salvador, Dios nos dio un Mesías, Dios nos dio una forma de tal manera que cuando a pesar de que hemos fallado, a pesar de que nos hemos puesto para tener edictos contrarios a nosotros y sufrir y vivir mal, a pesar de eso, a pesar de que esa fue responsabilidad nuestra, a pesar de que nadie te forza a ti a pecar, a pesar de que nadie te forza a ti a romper la ley de Dios, a ir en contra de la ley de Dios,
A pesar de eso, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder para eliminar, quebrantar, eliminar el pecado de tu vida. A pesar de todo eso, el poder de Él es maravilloso. Es el poder de su sangre. De tal manera que todo aquel que cree en Jesús se vuelve limpio. Se vuelve limpio. Hay una manera de redimir los pecados. Nuestra fe tiene que, obviamente, tiene que llevar un proceso de arrepentimiento, de volvernos al Señor, de entender su interpretación, la interpretación de Jesús de la ley de Dios y cómo cumplirla. Y por supuesto, aquí viene el discipulado y ya nosotros vamos aprendiendo que no debemos de participar de las cosas que antes participábamos, que tenemos que abstenernos de esto, de odiar, de robar, de matar con el pensamiento, ¿verdad? Pero que de alguna manera nos volvemos al Señor. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios. Y Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si las cañoneras se murieron, pero si creen en Jesús, vivirán. No, yo estoy bien. Jesús viene, ofrece su vida por ti y por mí y se convierte en nuestra expiación. La mayoría de cristianos llegamos hasta acá. Yo no le he predicado nada nuevo quizás hoy. Los cristianos llegamos hasta acá, creemos en Jesús, sabemos que Él puede limpiar nuestros pecados. A veces nos arrepentimos, a veces nada más le damos lugar al remordimiento, pero el punto es, la mayoría de cristianos llegamos acá. En los próximos 5 minutos, como diría la hermana Gloria, en los años que me quedan. Hoy vengo medio cancionero, ¿verdad? Pero bueno, son de los puros 90, hermano, así que aguánteme, yo soy de los 80 y los 90. Si fuera más antes le diría, usted es el culpable de que yo me esté tardando, ¿verdad? Decía yo a usted que la mayoría de cristianos llegamos hasta acá. Ahora, 5 minutos más. Yo quiero invitarle a dar hoy otro paso y a irse renovado de acá. ¿Cómo? Mire lo que dice el capítulo 9, volviendo a Esther, verso 1. Esther 9:1. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban tener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Yo quiero enfatizarle a usted la respuesta, el hecho de un día. Un día usted decidió que Jesús era su Señor. Un día usted se hastió de vivir lejos de Dios. Un día usted decidió comprometerse con una mujer o con un hombre y eso marcó el resto de su vida. Un día. Todos tenemos un momento. Es decir, tenemos que entender que no podemos vivir la vida en automático, sino tenemos que vivir día tras día. Y el día en que a usted lo visiten la negatividad, el pesimismo, o lo visiten las cosechas negativas, lo visite la enfermedad, el día que a usted lo visite el dolor familiar, el día que a usted lo visite la quiebra económica, puede que llegue, el día que llegue lo que llegue, ese día, tu enemigo está esperando obtener dominio de ti. Él ha planificado todo ese tiempo para destruirte, para quebrantarte, para desanimarte. Pero ese día, tú tienes que hacer un alto. Mira lo que dice el versículo 2. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero, para echar mano a los que buscaban su daño, y nadie podía oponerles porque el temor a Dios había caído sobre el pueblo. Ese día, cuando te visite el enemigo, cuando te visite la situación desfavorable, cuando venga una enfermedad, cuando venga una escasez, que no sea para quedarse, no la aceptes.
Pero analízalo y di, bueno, este es el resultado de un edicto. Este es el resultado de que mi enemigo está haciendo valer un edicto. Pero yo, ¿en quién estoy confiando? Yo estoy confiando en Jesús. Yo estoy confiando en mi Mesías. ¿En quién estás confiando tú? El día que el mal venga, no abras la puerta a la preocupación. ¿Y ahora qué voy a hacer? El día en que el mal venga, no abras la puerta al temor. Y peor si ahora. El día que el mal venga, no abras la puerta a ningún aspecto negativo que pueda asaltar tu mente. El día que el mal venga, abre la puerta a Jesús. El día que el mal venga. Yo no quiero que te visite el mal. Yo no te estoy profetizando que el mal va a venir, pero el mal a veces viene. Nos alcanzan los edictos. Y los príncipes de todas las provincias, ustedes, mis hermanos, los sátrapas, los gobernadores, los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Quiere decir esto, que las huestes espirituales van a colaborar. Porque no hay alguien más grande que nuestro Señor Jesús y hay un temor hacia Él. Pero el día que el mal venga, tú tienes que tener tu fe bien enraizada en Jesús. Así que pasa de tener una actitud defensiva, triste, negativa, todo lo que sea basado en tus circunstancias, y haz valer el poder del Cristo resucitado. A veces pensamos que Jesús resucitó solo para darnos salvación, y si solo hubiera hecho eso para darnos salvación, igual eso sería todo. Pero no resucitó solo para eso. Resucitó para que la palabra de Dios se cumpliera en ti, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas para eso resucitó, para hacer vida esa palabra en tu vida. Entonces el día que el mal venga, haz valer el poder de tu Mesías. Porque eso va a alinear a las huestes espirituales a tu favor. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más grande, y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza e destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. El día que el mal venga, no es hora de echarse a llorar, a lamentar. Es día de sacar tu espada, que es la palabra de Dios, y parártele al mal y decirle: el Señor Jesús es mi Mesías, Él es mi Salvador. El mismo que me salvó de ir al infierno es el mismo que me va a salvar de la quiebra económica, es el mismo que me va a salvar de la enfermedad, es el mismo que va a salvar mi matrimonio, es el mismo que va a salvar a mi familia, es el mismo que va a salvar a mi hijo, es el mismo. Hazlo valer. O sea, cuando venga no te pongas, yo sé que eso debilita, yo sé que las emociones son emociones y a veces eso nos falla, pero cuando venga, párate en el Mesías Salvador que tú tienes, y cuando tú lo hagas, lo de las circunstancias es lo de menos, van a empezar a cambiar, pero cuando tú lo hagas así, te va a invadir un gozo, una certeza, una victoria, que más allá de tu estado de ánimo, basarse en tus circunstancias, vas a conocer el verdadero gozo del Señor. Y en este contexto, es que la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, pero es el resultado de pelear y de hacer valer. Hay la necesidad de que nosotros dejemos de tener la actitud de víctimas, que dejemos de tener la actitud de agredidos y nos convirtamos en los agresores. Ciertamente que nuestros edictos nos alcanzan por nuestros pecados y estos son responsabilidad nuestra, pero en lugar de decir: ay, sí, es que de plano yo me lo merezco, nosotros tenemos a un Mardoqueo, a un Jesús que ha pagado el precio de que nosotros podamos enfrentarnos a estas situaciones y circunstancias y decir: no, hasta aquí, este día yo le pongo un límite a esto, y eso hará que los ejércitos espirituales empiecen a obrar en favor tuyo. El gozo es el resultado de una actitud valiente de enfrentarse a tus circunstancias. El gozo es el resultado de tu confianza puesta en Dios y la necesidad de enfrentarte a tus circunstancias.
Porque tenemos que enfrentarnos, porque no podemos hacer como el avestruz, no podemos pretender que no nos duele, no podemos pretender que no nos falta, no podemos pretender que no nos hiere cuando un hijo tal vez está tomando el camino incorrecto. No podemos pretender que eso no nos afecta, por supuesto que nos afecta. Pero el día que eso venga, párate y decide en quién has creído. Cuando te pares y lo batalles así, lo pelees así, te va a ir un gozo. Quizás las circunstancias no cambien automáticamente o en el tiempo, en un segundo. Pero a ti te va a ir un gozo, una paz que los discípulos de Jesús no tenían el día que se subieron al barco y la tormenta empezó a arreciar. Usted se puede imaginar esto, estar en un lago picado y ellos pensaban, pescadores expertos pensaban que se iban a hundir. Y Jesús, en buen chapín, echándose un cuaje. A Jesús las tormentas y el agua lo arrullaban. Yo sé que lo arrulla a usted. A mí me arrulla, tarara, tarara, eso me arrulla a mí. Es la cancioncita de Sports Center. Pero a Jesús lo arrullaba. La Biblia me arrulla también. Si algún día no puede dormir, lea la Biblia. De verdad, le va a dar sueño, va a ver. Es que hay que engañar hasta el diablo. Pero a Jesús lo arrullaban las olas, los problemas. Que no había esto, que no había... Él está... De almohada tenía un mastil, dice, no sé ni qué es un mastil, pero hostil. Iba durmiendo. Y aquellos con sus cubetas, sacando el agua, y sacando el agua. Y de repente, a mí se me hace que fue a Pedro. No sé si dice la Biblia, no recuerdo ahorita, pero a mí se me hace que fue Pedro. El Señor está durmiendo. Y en lugar de no, Señor, Señor, le dicen. Y me imagino a Jesús, se me imagina humano a ser despertado así como, agarra tu palangana y saca agua, le dijo Pedro. Eso le estaba diciendo, no tienes cuidado que perecemos, pero le estaba diciendo, ahí hay otra palangana. Y Jesús no le dijo, mira Pedro, no seas bruto. Jesús no se puso a corregirlo, no oren ustedes porque no oran, no. Se fue a la punta del bote y le habló a la tormenta, a la causa, y la calmó.